bienvenidas a todos y todas que están en la virtualidad, que nos acompañan a este seminario, y también a los que están presencial. Otra vez, bienvenidos. Antes de comenzar, voy a leer alguna semblanza curricular de las participantes. En primer lugar, de la doctora María Magdalena Pérez Alfaro, historiadora egresada de la licenciatura y la maestría en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y como profesora investigadora de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla la línea de investigación sobre historia del turismo en México y coordina el Seminario de Movimientos Sociales, Memoria e Historia del Tiempo Presente. Sus líneas de investigación son Historia Contemporánea de México, Movimientos Sociales, Memoria, Historia del Turismo en México e Historia de la Prensa. Y además, Metodología de la Investigación e Historia Oral. Ella ha publicado en capítulos de libros, en artículos, en revistas especializadas. Ha trabajado como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, ambas dependencias del UNAM. Ha sido integrante del Seminario Nacional Movimientos Estudiantiles y el Seminario Revista Positiva del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ha sido docente en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha trabajado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha impartido las asignaturas Historia y Procesos de Comunicación 3, Historia Contemporánea y Procesos de Comunicación 4 y Construcción Histórica del México en el Mundo 2. La doctora Claudia Garay Molina es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de arte moderno, doctora y maestra en Historia del Arte por la misma institución. Su principal línea de investigación vincula arte y política, además del intercambio artístico y circulación de imágenes en publicaciones periódicas durante la primera mitad del siglo XX. Se ha desempeñado en la curaduría e investigación de proyectos para el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Museo del Palacio de Bellas Artes y recientemente el Museo Nacional de San Carlos. Ha recibido la beca de investigación Latin American Collection Research Fellowship, Natalie Benson Collection, Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin y la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, dentro del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales. Ha colaborado en coloquios y publicaciones tanto nacionales como extranjeros junto a Mireida Velázquez Torres y Dafne Cruz Porcini. Es una de las coordinadoras del libro Recuperación de la Memoria de Exposiciones Históricas en México y Estados Unidos, 1920-1950, proyecto editorial que contó con la beca Vancomer de apoyo a las artes, así como del libro Diplomacia Cultural en México durante la Guerra Fría, Exposiciones y Prácticas Artísticas, 1846-1968. La doctora Diana Lisbeth Méndez Medina, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, donde es investigadora profesora de los programas de maestría y doctorado en Historia que se imparten en esta institución y actualmente es directora del instituto. Es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus líneas generales de investigación son la historia económica y política de México en la primera mitad del siglo XX, con énfasis en el estudio de políticas agrícolas del gobierno federal y producción agrícola en Baja California y sur de Tamaulipas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y entre sus publicaciones están artículos y capítulos de libros sobre aspectos de la industria vitivinícola en Baja California durante el siglo XX. Y recientemente coordinó la obra colectiva Mensajes desde la frontera México-Estados Unidos, Reflexiones históricas sobre el turismo y la cultura nacional, 1927-1945. Esta obra la realizó junto con el doctor Víctor Gruel Sández, y en este libro se incluye un capítulo de su autoría titulado Contra el turismo, alternativas para la transformación económica y social de Tijuana, 1935-1939. Sin más preámbulo, los dejamos con la doctora María Magdalena Pérez Alfaro, que va a hacer su presentación. ¿Está cargada? Sí. Voy a cargar la presentación
Y después de la presentación de las participantes, vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Y comentarios, por supuesto. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la Universidad Autónoma de Baja California y en Tijuana por primera vez. Además, quiero agradecer a la doctora Diana Méndez porque ha sido muy amable conmigo, por todas sus atenciones y pues por organizar este seminario. Y también aquí al doctor Jaimes por acoger la iniciativa y a todas las personas que han hecho posible, a quienes nos están escuchando vía remota, también muchas gracias. Pues en esta ocasión, y también pues atendiendo la convocatoria que me hizo Diana, las características de este seminario, yo quiero compartirles algunos apuntes sobre una investigación que he estado realizando desde hace poco más de un año acerca de la historia del turismo en México, específicamente el caso del porfiriato, porque bueno, tengo otros años trabajando también el tema, pero en otros procesos. En realidad a mí el periodo que más me ha interesado es el cardenismo. Sin embargo, pues debido al cierre de archivos y bibliotecas durante la pandemia, como todos saben, pues me concentré en hacer un estado de la cuestión amplio sobre el tema, acerca sobre todo de la historiografía del turismo en México. Y esto pues me llevó a trabajar básicamente con bibliotecas y archivos virtuales y a descubrir pues nuevas preguntas, sobre todo más preguntas que respuestas, y a observar algunas lagunas de conocimiento. Entonces, una gran laguna que existe respecto al proceso de la historia del turismo en México es justamente el periodo que va de la segunda mitad del siglo XIX hasta la Revolución Mexicana, ya que los estudios más recientes que hay en la materia, si bien han descartado la idea generalizada de que el turismo en México comenzó en la década de 1940 con el impulso que le dio Miguel Alemán, sobre todo porque durante ese periodo comenzó la creación de las instituciones más visibles y el turismo de masas. También la reciente historiografía se ha concentrado en indagar los orígenes en la década de 1920, porque fue cuando el Estado y algunas organizaciones de la iniciativa privada fomentaron el crecimiento de la industria de los viajes en México a través de distintas políticas, instituciones, creación de escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que se ha concentrado la historiografía más reciente en los años 20 y 30. Incluso en las fuentes primarias podemos encontrar enunciados como este. ¿Dónde está? Ahí está, ¿verdad? Ya se está viendo la segunda. Bueno, esta es una cita de la obra La Industria Nacional del Turismo, que en realidad son 3 obras juntas de Alberto J. Pani, quien fue un político, diplomático y, bueno, uno de los principales impulsores del turismo por revolucionario. Y dice Pani, el turismo en México es un producto genuino de la revolución. Antes de ella, fuera de los viajes a los Estados Unidos y a Europa de algunos potentados y de los obligados dentro del país, por las necesidades del comercio interior y exterior, casi no se viajaba. La lucha armada contra el viejo régimen sacudió a la población de toda la República y desarraigó de ella el apoltronamiento. El nuevo régimen ha prescrito las vacaciones periódicas para todos los trabajadores e incluso los del Estado, y ha caracterizado su política vial con la construcción de una red de carreteras pavimentadas que extienda el uso del automóvil y estimule las excursiones y las sistematice. Como se observa, en esta cita, Pani nos da algunas claves para entender a qué proceso se refiere el mismo. En primer lugar, al turismo interno. En segundo lugar, al turismo de masas y al desarrollo de la industria en nuestro país. Sin embargo, justamente es en este punto, digo, bueno, como pasa con muchos autores de la historiografía, pues yo podría tomar literal lo que dice Pani y decir el turismo pues comienza con la posrevolución, pero justamente lo que yo me empecé a preguntar en este punto fue, pues, ¿qué pasaba antes, no? ¿Que había o no había turismo antes de la revolución? ¿Quiénes eran esos potentados y obligados que sí viajaban antes de la revolución? ¿Y no había turistas extranjeros en México durante el porfiriato? Por otra parte, otra pregunta es,
¿Acaso no se puede hablar de turismo si no existen leyes e instituciones que den cuenta de esa realidad? Y las leyes y las instituciones no legislan y ordenan lo que ya ocurría en la práctica. Entonces, a partir de estas preguntas, el primer paso obligado para cualquier tema pues fue hacer un estado de la cuestión. Primero fue hacer ese estado de la cuestión acerca de los estudios históricos del turismo mundial y del siglo XIX en particular. Así, me encontré con una gran producción historiográfica que da cuenta de un avance importante en el campo, sobre todo en los estudios del desarrollo temprano del turismo, por supuesto, en Inglaterra, Francia, Italia, bueno, en otros países de Europa, pero esta es la mayor parte de la historiografía que yo revisé, y especialmente en España, donde hay muchos trabajos ya para el periodo. Y algunos estudios de caso en América Latina, desde las obras clásicas de Luis Fernández Fuster, que él estudia el turismo de masas, pero hace una revisión desde el siglo XIX, Dan McCannell, hasta las más recientes como Marco de Ramo, Joan Boades, Margarita Díaz Andreu, Ana Moreno Garrido, Hugo Benavides, Rodrigo Wood, Cindy Aaron, Ian Clark para la historia del turismo en los Estados Unidos, Nelly Cuña, Richard Gazán, etcétera, un largo etcétera, porque son muchos, para América Latina. Luego vino la elaboración del estado del arte en México, y aquí también me encontré con un camino ya andado. En particular, la mayor parte de los trabajos son estudios de caso, pero hay algunos intentos de abordar el turismo en el siglo XIX, como son las obras de Aida Moscov y Andrea Bormann, y bueno, ya los estudios de caso, donde están los trabajos de José Manuel Martínez Aguilar, de García Sánchez, Alberto Díaz, bueno, unos compañeros que están aquí, que son parte también de esta institución, lo cual me da mucho gusto también por eso venir acá. Los trabajos de Pablo Guadiana, José Alfredo Gómez Estrada, José Manuel Martínez Aguilar, Donatella Occhipinti, entre varios trabajos, ¿no? Y en este estado de la cuestión, pues destacan Michoacán y Tijuana como las dos regiones más estudiadas para el turismo decimonónico y del porfiriato, aunque también está el trabajo pionero de Donatella Occhipinti sobre Querétaro. Bueno, ya hay otros, pero digamos, estos son los más recurrentes. Y bueno, en este punto quiero compartirles también 4 claves teóricas e historiográficas a tener en cuenta cuando estudiamos el turismo en el siglo XIX y el porfiriato, porque también creo que pues la aportación que podemos hacer como historiadoras e historiadores pues es justamente la contextualización y la inclusión o explicación de estos procesos históricos en contextos más amplios, y precisamente para entender el turismo en el México decimonónico, estas claves me parecen muy importantes, y bueno, esto también es en parte de la lectura historiográfica que he hecho. La primera clave es que saber entender que el turismo es un proceso histórico que nace y se desarrolla inmerso en otros grandes procesos de la historia mundial, y el más importante de ellos es el desarrollo capitalista en su fase industrial. Pues la industria del turismo, en la historia, de la industria del turismo, pues la revolución industrial es una condición esencial para la popularización del viaje turístico. Y pues además el turismo no se puede comprender sin la mejora en las comunicaciones y transportes y el nacimiento de la cultura del consumo. Entonces, en estos otros procesos hay que entender también el desarrollo del turismo como lo conocemos. Por otra parte, la segunda clave es el turismo surge como una expresión del imperialismo y del colonialismo. Y me parece esto súper importante porque aquí vamos a tener siempre también, bueno, creo que una de las vetas más recurrentes de los estudios históricos del turismo es el estudio de las representaciones a través de la propaganda, ¿no? Y pues para entender cómo el turismo llega a los países que fueron colonias y se independizaron, o a las mismas colonias desde el siglo XIX, el turismo es una expresión del colonialismo también, a través de diversos dispositivos, a través de los discursos que se construyen de los lugares, a través de la visión de los turistas extranjeros de nuestro país, o incluso de la construcción de la imagen que se quiere hacer desde nuestros países para atraer la visita de extranjeros. Por otro lado, la tercera clave es la modernidad. No podemos descartar el proceso de la historia del turismo decimonónico
como parte del proceso de la modernización de los países, de estas naciones en construcción. Entonces, viajar por placer como símbolo de estatus, que ya eso era desde el siglo XVIII prácticamente, se convirtió además en el siglo XIX en una característica de ciudadano moderno. Y por otra parte, para los países, contar con servicios adecuados para el turista fue una de las metas de las naciones que buscaban insertarse en la modernidad. Y bueno, pues en este sentido, el porfiriato pues es un claro ejemplo de este proceso, ¿no? Y creo que eso ha sido muy estudiado en otras facetas de la historia nacional, pero no el turismo, y creo que es muy importante insertarlo. Por último, la cuarta clave es entender que el proceso del turismo, el proceso histórico del turismo, es también un proceso económico, político, social y cultural que formó parte de la construcción de los estados-nación modernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los discursos turísticos, a partir de la promoción, de la propaganda, de la diversidad de dispositivos a través de los cuales se difundió la idea del viaje de placer, de salud y de ocio, conformó, ayudó y contribuyó, mejor dicho, en la conformación de imaginarios sobre las naciones, sobre su patrimonio cultural, sobre su población, su cultura, costumbres e inclusive de la historia patria, ¿no? El turismo formó parte de la construcción, por ejemplo, de la arqueología nacional, de la promoción del patrimonio edificado, de los sitios pintorescos, incluso de la formación de los parques nacionales. Todo esto contribuyó y era una misma visión también en la construcción del Estado-Nación moderno y de la modernidad en la que estaba entrando todos los países, digo, porque esto no es exclusivo de México, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de turismo, ¿a qué nos referimos en el siglo XIX? Creo que es muy importante también esto, digo, como clave en este seminario, pues es una obviedad, porque además creo que estamos entre historiadores en su mayoría, pero no lo parece cuando nos internamos a los estudios del turismo. El turismo es un proceso histórico y no en todas las épocas ha significado la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del turismo, nos referimos a una práctica relativa a los usos del tiempo libre a través del viaje con propósitos diversos. En el siglo XIX eran salud, ocio y esparcimiento. Esta práctica nace con el capitalismo industrial en Europa occidental hacia finales del siglo XVIII y se expandió paulatinamente por todo el mundo, primero como actividad propia de la aristocracia, después de la burguesía, y posteriormente se fue ampliando hasta su masificación en el siglo XIX. Hacia la segunda mitad de este siglo ya existía en las principales ciudades de Europa una industria de los viajes diversificada en servicios de transporte, hospedaje, tour operadores, impresión gráfica y editorial, entre otros. Bueno, antes de pasar al tema del turismo en el porfiriato, quiero compartirles cómo ya en la prensa del porfiriato, es decir, cómo en las fuentes primarias ya hay cuenta de que estos procesos están ocurriendo en Europa. Esta es una de las varias estadísticas que se publican en el periodo, aunque, bueno, hay varias y por supuesto hay que cotejarlas, hay que pensar cuál es la fuente de la que se valen para publicar todas estas cuestiones que hay que preguntarse y analizar de las cifras. Ay, perdón, ahí no sé por qué me descuadró la imagen, pero en Suiza son 3 millones, ¿no? Ahorita leo la cita. Entonces, esta es una nota que sacó el periódico El Tiempo de la Ciudad de México en 1907, pero fue replicada por varios periódicos y es una estadística que a su vez publicó el gobierno de Francia, en la cual se indicaban las cifras del turismo europeo para ese año, dice la nota. Durante los meses de verano visitan Suiza 3 millones de viajeros. En la costa azul, Riviera e Italia desfilan al año 2,5 millones de turistas, beneficiando a dichas regiones en más de 300 millones de francos. París recibe anualmente unos 900,000 extranjeros o provincianos, Londres 600,000, Berlín 500,000 y Viena 150,000, aportando a la riqueza de dichas capitales la cifra anual de 225 millones de francos, pero los que baten el récord del turismo son las grandes estaciones balnearias y termales.
Solamente las de Europa se reparten todos los años de 12 a 14 millones de bañistas o agüistas, significando esto una ganancia de 800 millones de francos. Esta es solo, como les digo, una de las publicaciones estadísticas que se elaboraron en la época para dar cuenta, sobre todo, y esto es en la prensa mexicana, para que en México se pusiera atención acerca de la derrama económica que significaba el turismo y se aprovechara tanto el potencial natural, cultural e histórico de nuestro país como la cercanía con los Estados Unidos para atraer divisas. Entonces, bueno, yo sé que las cifras a veces, bueno, no a veces, siempre hay que analizarlas con detalle, ¿no? Habría que ver de dónde sacó el gobierno francés estas citas, pero es solo para dar cuenta de lo que ya estaba pasando en Europa. Ay, no avanza. Déjame. Ahí está. Bueno, no sé si ya creo que ya me acabé el tiempo. ¿Cuánto llevo? No, Ah, sí. no. Ya. Bueno, sí, ya vi. Entonces, bueno, rápidamente para hacer un aterrizaje ya en el tema del turismo durante el Porfiriato. Después de hacer esta revisión historiográfica y de tanto de la historia del turismo mundial como de la de México, lo que hice fue ir descubriendo la variedad de fuentes que hay. Hay muchísimas fuentes para estudiar todos estos procesos de la historia del turismo. Es no solo la prensa y las guías, que es de lo que voy a hablar ahorita, sino la fotografía, los folletos, la publicidad, carteles, una cantidad inmensa, ¿no? Que se abre como panorama para el estudio de estos procesos. Y bueno, está por un lado las prácticas turísticas y por otro lado todos los servicios, transportes, toda la industria que se desprende de las necesidades de estos turistas, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hice fue, por un lado, analizar, bueno, primero rascar en la historiografía algunas fuentes y de ahí tener ciertas claves y después ya irme al trabajo de archivo y de biblioteca. Muchas de estas fuentes las consulté en archivos digitales, como les decía, por la pandemia. La Hemeroteca Nacional Digital de México tiene casi todo lo que se refiere al acervo antiguo, digamos, de 1920 para atrás, digitalizado. Entonces es una herramienta muy útil, pero algunas cuestiones de la digitalización no están bien hechas, ¿no? Por ejemplo, buscas turismo y te sale militarismo, ¿no? Entonces hay que irle ahí rascando, identificando un poco a poquito. Pero bueno, pues ahí están los acervos, no se los leo para no perder más tiempo, pero ahí están los acervos en los que yo hice esta selección. Y bueno, los procesos que hice, pues la identificación de fuentes, la selección, la sistematización, el cotejo de la información y el análisis. Y bueno, para mostrarles más o menos los avances de la investigación, hice esta gráfica porque yo pues dije más o menos de 1840 en adelante para ir viendo, porque era lo que la historiografía de otros países de América Latina o de España incluso hablaba, ¿no? De cómo llegan estos turistas ingleses, europeos e incluso norteamericanos, estadounidenses, a otros países. Y bueno, en México lo que busqué fue el concepto turista, sí, literalmente en los periódicos. Y pues resulta que no aparece sino hasta 1852. Y bueno, ahorita van a ver la gráfica solita, pero se ve claramente qué es en el Porfiriato cuando ya la palabra turista tiene un uso común y extendido. De hecho, las primeras veces que aparece en la prensa, como se ve aquí, es una u otra mención con uno o varios años de distancia y la mayor parte de estas menciones son en literatura. Y es en literatura de esta por entregas que se publicaba en la prensa decimonónica y muchas veces los turistas son personajes de la literatura, ¿no? Y es a partir de los años 70, pero sobre todo en la década de 1880, cuando ya se comienza a usar para referirse a personajes de la vida real. Y la mayor parte de las veces se refieren a los extranjeros. Es sobre todo a partir de los años 90, de la década de 1890 y ya en la primera década del siglo XX, cuando se refiere a mexicanos o muchos que van a otros países o a la élite, ¿no? Entonces, también en eso hay que ser cuidadosos porque el uso, por ejemplo, si ven ahí, por ejemplo, en 1908, 1907 hay un pico de 195 menciones, pero hay publicaciones que se repiten. Por ejemplo,
Ahorita vamos a hablar de una de ellas, el boletín de los hoteles, que tiene como los mismos anuncios, ¿no? Entonces ese se publicaba cada 15 días o cada mes y tiene el mismo anuncio, entonces por eso está 30 veces la palabra turista, pero es la misma publicación y está repetida, ¿no? Y después, bueno, se ve un descenso, pues, radical, ¿no? Del desuso de la palabra turista, pues, con la revolución. Y acá vemos la gráfica, bueno, espero que la alcancen a ver bien, la gráfica de turismo, y aquí es al revés, o sea, aquí vemos que la práctica del turismo nace con el turista, no con el turismo como industria, por eso la palabra turismo casi no se emplea. Muchas veces las menciones en la hemeroteca aparecía esto de militarismo que les digo, o culturalismo, otras palabras ahí confusas en la identificación, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo es a partir de la primera década del siglo XX, donde ya se utiliza turismo con esta acepción de hablar de todos los servicios, la infraestructura, el hospedaje, etcétera, como la industria ya del turismo. Y por eso, incluso, si ven, regresamos a la gráfica anterior, después o durante el periodo revolucionario, incluso el uso de la palabra es mucho más frecuente que la del turista en la prensa. Bueno, esto lo que me ha arrojado, entre muchas cosas, digo, no me voy a poder extender por más, por el tiempo, pero igual lo dejamos para las preguntas. Me ha arrojado un montón de cosas, entre ellas qué prácticas se consideraban turísticas, ya en el siglo XIX. Incluso podíamos hacer una sistematización por tipo, ¿no? Estaban ya las prácticas culturales, porque el turismo también contribuye al proceso de construcción del Estado-Nación, al, digamos, estos lugares que antes eran sagrados, por ejemplo, los de peregrinaje, ahora son los lugares turísticos, ¿no? Hay un proceso también en el que el turismo contribuye a la laicización, ¿no? De los lugares de culto. Por ejemplo, los lugares de culto ya en el Porfiriato, de la Reforma y de la Independencia. Luego, pues también en el Porfiriato se crea el primer parque nacional, que fue el Desierto de los Leones, y muchos lugares de visita natural. Por ejemplo, yo estoy hablando de la Ciudad de México, pues Xochimilco, el Parque Ixtapopo, etcétera, ¿no? Y los lugares de salud, como los balnearios y las termales, o las actividades recreativas, que eran muchísimas. Si ustedes ven las guías de turistas, está desde el teatro, ferias, el toreo, los casinos, etcétera. Y bueno, pues ustedes en Tijuana lo saben, ¿no? Y bueno, ahí les puse algunos ejemplos, no me detengo más porque no me da más tiempo, pero por ejemplo, incluso ya hasta el surgimiento de guías especializadas para la visita de los museos que entonces existían, o de los sitios arqueológicos como Xochicalco o Teotihuacán. Hay muchos turistas que visitan ruinas como Mitla y Chichén Itzá. Acá, otra cosa que la prensa me arrojó y que se me hizo súper importante porque no había sido tocado, es la creación de espacios sociales, de clubes, que eso sí es como parte de los estudios de la vida cotidiana del siglo XIX, pero que apuntan a la práctica del turismo como un proceso de la élite que está jugando, o digamos que adopta pautas del comportamiento de la modernidad europea para realizar aquí en México. Entonces, excursiones, de hecho, ahorita estoy trabajando con unos chicos de servicio social, rastreando en la prensa el concepto de excursión, excursionismo, excursionistas, y es enorme la cantidad, o sea, es mucho más la cantidad de veces que se habla de excursiones que de turistas, pero están haciendo lo mismo, ¿no? Y cuando están refiriéndose a estos, muchos de estos son mexicanos, ¿no? Ya son de la élite la mayoría, pero es un proceso que empieza a capilarizarse como práctica incluso en los sectores de clases sociales más bajas, ¿no? Y bueno, en eso las excursiones, cuando llega el automóvil, se convierte en otro proceso súper importante para hacer recorridos, visitas, el automóvil como un sport, como le llamaban en la época, ¿no? Y excursiones a Semana Santa, excursión al Desierto de los Leones, el ferrocarril bajaba sus precios para poder, en ciertos periodos vacacionales o de Navidades, así, para poder permitir a la gente que haga sus excursiones. Y en este contexto es donde surge esta clave que, digo, varios que, digo, no soy la primera persona que revisa esto, pero es así como, oh, ya había un interés de una parte de la élite porfiriana en fundar una institución. Y este fue el Club Mexicano del Turismo. Es un club que se forma
para en 1907, donde participan varios señores de la élite, señores, puros hombres, y entre ellos está Félix Díaz, ¿no? Nada más y nada menos. Y bueno, otros como Pablo Escandón, o sea, imagínense, ¿no? Y que están pensando que ellos tienen que hacer un plan para desarrollar el turismo como industria, ¿no? Entonces, aquí es donde surgen todas estas preguntas de, bueno, y si no existían las instituciones, no existía el turismo, porque pues ellos están pensando porque hay una demanda, ¿no? Y bueno, me voy más rápido, porque bueno, esto es la parte que arroja la prensa, ¿no? Pero lo cotejo ya con la parte de las guías, ¿no? Las guías de viaje que también resulta que son muchas y que a partir, sobre todo de los años 70 del siglo XIX, comienzan a aparecer más y más, incluso, ay, perdón, ahí no se alcanza a ver porque está medio borroso de por sí, pero estas son las que yo he identificado. Son bastantes, muchas son publicadas por mexicanos, otras por extranjeros. Para llegar a México ya están, las primeras son guías de forasteros, hay análisis históricos que se han hecho sobre ellas, pero sobre todo las guías de forasteros de mexicanos dirigidos hacia afuera, hacia extranjeros que vengan a México, tienen el propósito de mostrar que el país está bien, que sí es apto, que es seguro. Ahora la presentación de Claudia Garay Molina. Muchísimas gracias a Diana por la invitación a este seminario. Bueno, realmente titulé mi presentación Turismo y Cultura Visual en el México Postrevolucionario, 1920-1940. Lo que les voy a presentar a continuación realmente fue parte de mi investigación doctoral. Llamó Imaginarios Turísticos en el México Postrevolucionario, 1921-1946. Se centró sobre todo en el estudio de revistas, guías y mapas que se publicaron en esa época. Aunque curiosamente realmente el proyecto de investigación comenzó con carteles y realmente comenzó como creo que comienzan muchas investigaciones. Cuando yo estaba terminando mi tesis de maestría, que justamente fue sobre una revista que se editó en Veracruz, en Jalapa en particular, por un viaje de investigación, yo estaba en el Instituto Hoover, en la Universidad de Stanford, estaba buscando ciertos materiales gráficos. Y bueno, en mi búsqueda realmente empecé a encontrar ciertos carteles editados tanto en México como en Estados Unidos y algunos en Sudamérica, que se referían sobre todo a las promociones turísticas de aerolíneas en los años de 1940 particularmente. El tema era un tema que me interesaba porque yo conocía otros carteles turísticos de la década de 1930 y realmente fui acumulando imágenes, ¿no? Imágenes sobre todo de lo que iba encontrando en los archivos. Y al final, después de varios meses, ya me encontraba con un corpus de obra muy particular, sobre todo porque además de carteles, comencé a ver las guías y sobre todo los mapas que se habían editado en 1920 y 1930. Entonces decidí que ese era mi proyecto de investigación doctoral, porque además siempre me he dedicado al arte moderno, siempre me he dedicado al arte que se hizo en la primera mitad del siglo XX. Y realmente me llamaba mucho la atención la historia del turismo, que muchas veces obviamente lo vemos, sobre todo desde un alcance de la historia económica, por el impacto que tiene y que sigue teniendo en la economía mexicana. Pero bueno, también ya viendo las imágenes en un conjunto, me di cuenta que también ese corpus de obra podía reflejar todo un proyecto ideológico y cultural, ¿no? En ese sentido, el turismo de la era prorevolucionaria refleja en muchas medidas la apropiación gradual y selectiva de formas culturales que imaginan y reimaginan al país a través de articulaciones y de nociones como identidad nacional y como patrimonio. Entonces, la ironía es que justamente este primer material que encontré fue el que dejé al último para revisar y la pandemia ya no me permitió realmente hacer el trabajo de archivo. Entonces, yo estructuré la tesis a partir de estos materiales, sobre todo, primero, de los mapas que encontré. Y, bueno, evidentemente, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un mapa que hizo Miguel Covarrubias para
para la empresa llantera Goodyear en 1952. Entonces yo tenía mucho material de 1940, de 1950, que son imágenes que creo que todos nos podemos identificar y que creo que ya son completamente reconocibles. Entonces lo que yo me propuse fue ver cuáles fueron los procesos de construcción de estas imágenes. Yo soy historiadora del arte, entonces evidentemente siempre por formación tengo que partir por un análisis de la imagen. Entonces creía que mi tarea en este momento era de construir un tanto la imagen, ¿no? O sea, a partir de ciertas descripciones, a partir de cierto análisis, quería ver cómo se fueron construyendo y cómo se fueron reimaginando estas imágenes que para nosotros hoy en día son muy cotidianas. O sea, y de hecho, justamente, particularmente las imágenes de Miguel Covarrubias que se repiten y se repiten y se siguen repitiendo, justamente quería ver cuál era el proceso detrás de esa construcción en el México posrevolucionario. Entonces, me fui un tanto más atrás. Esa fue siempre mi forma de estudio de cómo se podían imaginar y apuntalar estos imaginarios turísticos. Y también al mismo tiempo me di cuenta que incluso la definición de imaginario turístico requería una definición multidimensional que debía de tomar en cuenta toda la cadena de producción turística. Y ante esta observación también aparecieron las interrogantes de cómo surgieron estos imaginarios, cuándo y cómo se consolidaron, quiénes fueron los agentes que lo promovieron y cómo se difundieron. Entonces, perdón. Para hacer este primer estudio, empecé a rastrear las guías turísticas que se hicieron en 1920 y también las revistas que se editaron en 1920. Para mí también fue importante, sobre todo, irme también a las instituciones que se habían involucrado en la promoción turística, que más allá de las producciones gubernamentales, también me interesaba hacer un análisis de todas esas instituciones, como fue la Universidad Nacional y particularmente la Escuela de Verano, de cómo se hicieron o cómo pudieron también contribuir a este tipo de imaginarios turísticos. Entonces, perdón, me voy a ir un poco en desorden, pero bueno, acá. No sé si estén viendo lo que estoy viendo. Bueno, en primer lugar también, justamente mi análisis o mi interés fueron justamente por los mapas carreteros o los mapas de caminos. Y tuve como punto de partida también la construcción de la carretera panamericana. En este sentido, también tuve que ir haciendo esta multidisciplina también en historia económica, historia política, historia cultural, historia del arte y también historia de la geografía, porque una de las cosas que más me llamó la atención en muchos sentidos fue también cómo enfrentarme incluso a leer un mapa. El mapa que también se representa como esta unidad objetiva, esta representación topográfica de cómo es el país, también obviamente se definían con ciertas subjetividades. Entonces, para mí también fue importante enfrentarme a leer los mapas y a leer también cómo se construyeron estos nuevos lugares turísticos en México y cómo también se redefinió también todo un paisaje nacional. En este sentido también, por ejemplo, tomé las imágenes de José María Velasco, por ejemplo, las imágenes de Velasco, a pesar de que en la era postrevolucionaria era un pintor que ya no era tan valorado en cierto sentido, siempre estuvo presente en todo el imaginario turístico mexicano, porque evidentemente todo se centró en el Valle de México, ¿no? Entonces, también la carretera panamericana, justamente con todos estos mapas, siempre la capital mexicana siempre estaba al centro de toda la representación. Y al estar al centro de toda la representación, la capital mexicana, el Valle de México, se convirtió en la representación por excelencia, la representación turística por excelencia, sobre todo para darlo a conocer a los turistas estadounidenses. Y en este sentido también
en este cruce, incluso de disciplinas, en el que también tenía que tomar en cuenta ciertos factores económicos y sobre todo ciertos factores culturales, porque después, como bien vimos en la presentación pasada, también cómo la revolución también representó un cierto declive de la promoción turística que sí existió, evidentemente en el siglo XIX, también en el Porfiriato. Entonces también este tipo de imágenes sirvieron para limpiar también, digamos, en cierto sentido, la imagen del México postrevolucionario, ¿no? Este México que se creía bárbaro, este México que se creía violento por la lucha revolucionaria, esta limpieza de cómo estas imágenes fueron construyendo este ideal del paisaje nacional, ¿no? Entonces también el paisaje nacional se convirtió en el paisaje del Valle de México. Entonces también cómo fueron representados en varias de las guías turísticas, por ejemplo, que además fueron editadas por muchísimas personas, no solo el gobierno mexicano, y también aquí después incluiré a ciertos agentes que yo creo que son agentes culturales, porque más allá de sus posiciones en el gobierno, crearon imágenes e hicieron que estas imágenes circularan, ¿no? De una forma muy prolífica. Y creo que siguen viendo la misma diapositiva, ¿verdad? Perdón que Sí, interrumpa. estamos viendo la de... Siguen viendo la de los paisajes, ¿no? Y es Sí. que ya estoy cambiando y veo que no cambia para ustedes. Y eso me preocupa un poco. Por ejemplo, ya la cambié y para ustedes no cambia. No, no sé si para los que están en lo virtual. Los que estamos aquí no cambian. Tampoco allá. Es No posible sé si que está sea, por lo lenta o sea, más bien por lo pesada que es la presentación. Por la pantalla que o posiblemente porque dicen aquí que es posible que haya elegido otra pantalla al momento de presentar. Debe de ser, al momento de compartir, debe de ser pantalla completa. Sí, pantalla completa es lo que se debe, A ver. ya cambió ¿Ya cambió? sí. Ah, ok, perfecto. Sí, debe ser por lo Okay. pesado. Por lo pesado de la presentación, ¿verdad? Sí, es que son imágenes muy pesadas. Bueno, entonces también el paisaje nacional que fue revalorizado y que tuvo un punto culminante también importante en las exposiciones que se hicieron en el Palacio de Bellas Artes y en 1942, en la década de 1940, y sobre todo también, por ejemplo, con los homenajes nacionales a los grandes pintores, como fue en el caso de José María Velasco. Pero también existieron otro tipo de imágenes, por ejemplo, estos son fotografías de murales que hizo Roberto Montenegro, que hoy desgraciadamente se encuentran desaparecidos, pero los hizo para las oficinas del Southern Pacific Company, que se encontraba en la Ciudad de México, no muy lejos de donde estoy, en el centro de la ciudad, más o menos a unas cuadras de donde está la sede del Banco de México, se encontraban las sedes centrales del Southern Pacific Company, por ejemplo, ¿no? Entonces, también este tipo de empresas camioneras, empresas de ferrocarriles, comenzaron también a hacer una serie de imágenes importantes sobre el paisaje nacional. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, de Roberto Montenegro, se repitieron muchas veces, incluso viajaron a ferias internacionales, a ferias de caminos, que creo que también es un punto que no ha sido tan estudiado. En esta, por ejemplo, en la feria de Cleveland, los murales de Roberto Montenegro fueron murales portátiles, fueron murales que se podían mover y desgraciadamente creo que por eso se perdieron, pero que también daban una idea del paisaje nacional. Este paisaje, por ejemplo, que es muy distinto al paisaje que se puede ver, por ejemplo, en las guías turísticas hechas para coches, ¿no? Estos paisajes de Roberto Montenegro se referían, obviamente, al paisaje que se podía ver desde el tren, ¿no? Justamente también en esta ruta que se hacía del norte a incluso la Ciudad de México, pero, por ejemplo, Nayarit, Mazatlán, Guaymas, Sonora, ¿no? También cómo también se fueron representando este tipo de imágenes, que era importante también que dentro de la capital mexicana se viera cómo era este tipo de paisajes, ¿no? También vean
Es importante también ver cómo se empiezan a hacer y a repetir en muchas ocasiones estos clichés, imágenes que se convierten en clichés, por ejemplo, ¿no? La carreta primero, después el tren a toda velocidad, que además los trenes en estas representaciones siempre se hacen como trenes ultramodernos que no tenían nada que ver realmente con la realidad del ferrocarril mexicano, pero que sí se hacen ver como esta novedad, digamos, ¿no? Dentro del paisaje turístico mexicano. Bueno, por ejemplo, los stands que se presentaban en las ferias internacionales. Esta que es muy particular, que fue una feria que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en una exposición de caminos que se hizo en Estados Unidos en 1936. Y también cómo se construye esta idea de la mexicanidad, también un tanto exotizada, ¿no? Evidentemente. Obviamente, justamente, incluso vemos a las mujeres vestidas ya clásicos con el clásico china poblana, por ejemplo, o tehuanas, que es en esta época en donde realmente esta reiteración de imágenes hace que se construya esta noción de la identidad mexicana, ¿no? Como esta forma exótica también, como esta forma llena de paisajes y también llena de cultura y llena de patrimonio. En este sentido también, por ejemplo, los mapas pictóricos, también me di un tanto a la tarea de enfrentarme a ellos. También Roberto Montenegro y Miguel Covarrubias también cómo empezaron a mapear el territorio mexicano, no a partir de las carreteras, sino a través de su producción artesanal, ¿no? También justamente las guías turísticas que se hicieron, sobre todo desde Estados Unidos, empezaron a mapear la producción artesanal de forma importante, ¿no? O sea, justamente de qué se estaba produciendo en cada región del país, cómo se estaban produciendo, y también aquí hay una operación importante de cómo la artesanía se convierte en arte popular, ¿no? Los mapas fueron un primer paso justamente para guiar esta nueva cartografía mexicana o esta nueva cartografía del arte popular mexicano, que tuvo tanto éxito también gracias a exposiciones de arte, a exposiciones como Mexican Arts, que se hizo en 1930 en el Museo Metropolitano de Nueva York, por ejemplo, en el que justamente toda esta producción y toda esta producción de arte popular viajó a Estados Unidos y se mostró justamente también en un museo como el Met. Obviamente siempre es una construcción simbólica, ¿no? Del arte, y justamente como todos estos mapas fueron también un antecedente importante de todas estas producciones que se hicieron a nivel expositivo. Bueno, y justamente como les comentaba también en esta producción de imaginarios, en esta producción sobre todo de guías y de mapas carreteros, dos mujeres fueron realmente importantes. Dos mujeres, Anita Brenner y Frances Tour. Anita Brenner, que es de origen mexicano, ella nació en Aguascalientes, pero realmente se educó en Estados Unidos, entonces siempre su visión fue un tanto binacional. Y Frances Tour, que fue también una mujer estadounidense que viajó a México y que viajó a México gracias también a la Escuela de Verano de la Universidad Nacional, la cual también tuvo un papel muy importante y que también haré mención en un momento. Cómo estas dos mujeres también contribuyeron a esos imaginarios. También es algo muy importante y que pocas veces es mencionado, que también esta visión del arte mexicano, del turismo mexicano, de las guías, de cómo se construían estos nuevos lugares, se hicieron desde miradas femeninas. Justamente con no solo Anita Brenner, no solo con Frances Tour, sino por ejemplo con Katherine Ann Porter, que también fue una escritora estadounidense que viajó, que vino mucho a México en la década de 1920 y que construyó relatos también desde una mirada femenina. Entonces, también para mí eso era importante, rescatar esta mirada femenina. Y también de cómo realmente consiguieron patrocinios importantes, patrocinios sobre todo de compañías petroleras, porque evidentemente las compañías petroleras tenían intereses muy importantes en el desarrollo del turismo, en el desarrollo de carreteras, automóviles, llantas y todos los productos relacionados, ¿no?
Entonces también en todo este estudio siempre fue importante, además de los mapas, las guías y todo el proceso de colaboración que se hizo en una guía turística. Las guías de Francis Tour, por ejemplo, que primero fue una guía para hacer un recorrido a pie y después una guía motorizada, justamente con la llegada del automóvil, y que realmente ese sí fue un punto de partida importante porque la guía, la Motorist Guide de Francis Tour, realmente hizo con una colaboración con el pintor guatemalteco Carlos Mérida y también con un ingeniero, Fernando Benítez, también hicieron una serie de mapas como nunca se habían hecho, por ejemplo. O sea, realmente, además, mapas desplegables, también una parte importante es incluso para mí fue ver la materialidad de los mapas, ¿no? De cómo se podía utilizar. Son guías, evidentemente, de un formato un tanto pequeño porque tenían que ser transportables, tenían que ser incluso de bolsillo, con mapas desplegables, con mapas por regiones, por ejemplo, ¿no? De cómo se podía organizar un viaje justamente desde la frontera, sobre todo, y la frontera, justamente estoy hablando de Laredo, porque también es algo muy importante, también ver cómo la frontera justamente de Tijuana realmente no es tan mapeada en estos momentos. Realmente siempre la frontera es México-Laredo y de ahí justamente hacia la capital mexicana, y después de la capital mexicana, evidentemente, viene el recorrido, fue un recorrido por excelencia que se hizo, que fue el México-Acapulco, ¿no? Que también fue una construcción ideológica importante detrás de todo esto. Entonces, esta guía en particular sí fue muy importante para el público estadounidense, porque los mapas de Carlos Mérida y de Benítez realmente fueron muy detallados, por ejemplo, o sea, de cuáles iban a ser las paradas, ¿no? Además, o sea, también se ve toda una serie de iconografía nueva, o sea, que incluso también para nosotros es muy cotidiana, o tal vez ya no tanto por la era digital, pero justamente de cómo se empezaban a hacer, por ejemplo, las gasolineras, ¿no? O sea, justamente estas paradas, estos nuevos lugares que había que ver, porque realmente es una construcción, la construcción de un lugar también, de cómo empezaba a haber servicios, ¿no? Alrededor de ese lugar, o sea, restaurantes, evidentemente, gasolineras, por supuesto, o incluso otras, sí, perdón, sí, Diana, perdóname. Y otro tipo de paradas dentro de carretera. Bueno, justamente lo que les comentaba, por ejemplo, en la guía de Francis Tour, justamente cómo se hacen estos nuevos mapas de producción artesanal, cómo empiezan a verse estas nuevas iconografías, ¿no? De cerámica, de textiles, de dónde se hace plata, de dónde se hace máscara, de dónde se hacen zarapes. O sea, todo esto realmente fue muy, muy, muy particular y cómo se hacían. También otra mujer muy importante que también como que luego no tenemos tan en mente, Emily Edwards, que fue parte de todo un proyecto que se llamó Hull House en Chicago, Illinois, y justamente que vino a México también para hacer uno de los primeros mapas pictóricos de la Ciudad de México en 1932, que además fue patrocinado por la compañía de Luz y Fuerza, y que también fue la primera mujer que mapeó los murales, la producción mural aquí en la Ciudad de México. O sea, todos los murales que estaban haciendo Diego Rivera, estaba haciendo José Clemente Orozco en el centro de la Ciudad de México. Todo eso se empezó a convertir en una atracción turística en sí misma, gracias a estos mapas que hicieron Emily Edwards, y por otro lado también Francis Tour hizo toda una guía turística de mapas, por ejemplo. Y bueno, también tenemos en este caso las revistas, que para mí también siempre son muy importantes verlas, y sobre todo, para mí, dentro de todas esas instituciones que se involucraron en el turismo, en el turismo mexicano, para mí fue muy importante también ver, más allá también, obviamente, de todo el patrocinio que hizo Alberto J. Pani, después Luis Montes de Oca en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también ver el papel de la Universidad Nacional y sobre todo ver el papel de la Escuela de Verano. La Escuela de Verano de la universidad, que realmente estaba enfocada a traer maestros estadounidenses que estaban enseñando español en Estados Unidos,
Entonces atraían a estos maestros para hacer cursos intensivos durante el verano. Realmente se convirtió en una fuerza importante y la promoción turística en nuestro país. Y también aquí retomo un tanto la presentación pasada por el término excursionista. Aquí el término excursionista también es el que se le empieza a dar a este tipo de prácticas, ¿no? De prácticas como un turismo cultural, porque además se planteaba sobre todo hacer ciertos paseos o ciertas excursiones desde el centro de la Ciudad de México a lugares como Puebla, por ejemplo, o como Taxco, que era muy popular también entre el público estadounidense. Y también cómo justamente se comenzaron a hacer estas nuevas rutas y estas nuevas excursiones, que además es importante porque el término ya legalmente también, o sea, también para los reglamentos, turista y excursionista, digamos, se convirtieron en sinónimos, que antes no era así. Entonces, también para estos años de 1920, incluso legalmente, es muy importante el hacer uso de estos términos, el turismo y el ser turista y el ser excursionista. Bueno, también este es por ejemplo, imágenes de los interiores de Summer School News, que fue la revista de la escuela de verano, y que justamente también te da una idea de también cómo se apropian, y ahorita estaríamos un tanto escandalizados tal vez si vemos a una mujer estadounidense haciendo esto, también como cultural appropriation, si quieren llamarlo así, pero que realmente era una táctica que fue muy efectiva también justamente para promocionar el turismo, ¿no? Las mujeres estadounidenses venían a México, estudiaban español, pero también estudiaban estas costumbres, estudiaban bailes, entonces se vestían como tehuanas y hacían bailes, etcétera, etcétera. Y también, además de los interiores de la revista, a mí siempre me han importado mucho también la publicidad. De cómo también se comenzaban a hacer estos nuevos lugares como Sanborns o como el Hotel Genet, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, y también cómo se empezaban a construir este tipo de imaginarios. Sobre todo en los hoteles, por ejemplo, el pasado colonial se explotaba muchísimo, como pueden ver también los interiores, por ejemplo, con los equipales, siempre este tipo de cuestiones también de cómo se va construyendo esta idea de el estar en México, ¿no? El estar, sobre todo, disfrutando México. Y bueno, por supuesto, también en todas las guías turísticas, Taxco siempre tuvo un punto importante, un lugar muy importante, porque justamente se convirtió en este centro de referencia para el público estadounidense. También yo creo que Taxco, más que ninguna otra ciudad, también fue la construcción de un lugar turístico o de un imaginario turístico que se hizo desde los Estados Unidos, justamente también porque fue lugar, por ejemplo, de estadounidenses como William Spratling, por ejemplo, que también se asentó en la ciudad de Taxco justamente para explotar toda la platería y hacer todos los diseños, pero que también fue justamente el lugar desde el que se empezó a defender el patrimonio colonial mexicano. Y aquí también para mí era importante incluso hacer una reflexión de cómo la disciplina de la historia del arte ha contribuido al desarrollo y a la promoción turística mexicana. En este caso de la mano de Manuel Toussaint y Justino Fernández, quienes realmente son considerados los padres de la historia del arte en México o quienes realmente la institucionalizaron, y que también a partir de estudios detallados, a partir justamente de descripciones, de estudios, sobre todo, por ejemplo, de la arquitectura, en este caso Santa Prisca, por ejemplo, también realmente contribuyeron de una forma importante a la promoción turística nacional, ¿no? A partir de revistas, por ejemplo, y también justamente como hacían mención también en la presentación pasada, también cómo la cultura del automóvil empezó a permear en las imágenes de una forma importante a partir de revistas, sobre todo en este caso yo revisé la revista Mapa, que fue editada por una editorial particular, pero que detrás de la revista realmente estaba la fuerza de Luis Montes de Oca, quien fue secretario de Hacienda y después director del Banco, perdón, secretario de Hacienda y también director del Banco de México también. Entonces, también como esta promoción turística realmente también estuvo en manos
tanto de particulares como de personas dentro del gobierno mexicano, y también cómo conformaron todo un grupo de intelectuales que los ayudaron, ¿no? Esta revista en particular, o sea, tuvo colaboraciones desde Manuel Toussaint, desde Javier Villaurrutia, por ejemplo, de todas las personas que realmente empezaron a ocupar puestos fundamentales, no sí en el gobierno, pero sobre todo en las nuevas instituciones culturales. Y es aquí realmente donde es importante, sobre Doctora todo. Garay, ¿me escucha? Sí, sí, Es que el tiempo ya se nos sí, fue ya. debido a que todos No, los problemas técnicos que tuvimos. no te Si preocupes. pudiera ir cerrando, Sí, para no, dar ya. la exposición. Sí, y bueno, justamente también, perdón, todas estas personas que estuvieron involucradas, Manuel Toussaint, Javier Villaurrutia, también cómo se empezó a construir esta idea de la modernidad en coche, ¿no? Entonces, también una forma importante justamente cómo se presentaba los viajes en automóvil, también cómo se empezaba a vender esta idea de la chica moderna también. Hay secciones importantes dedicadas a las mujeres automovilistas, lo cual también fue muy importante, no solo en Mapa, sino también en otras revistas como Panorama. Y es aquí también la importancia justamente de las asociaciones nacionales automovilísticas y de la Asociación Mexicana Automovilística, la AMA y la ANA, que también fueron grandes impulsoras del turismo mexicano. Y justamente cómo esta cultura del coche y de la carretera, sobre todo panamericana, también permeó en todo el continente, ¿no? Entonces también hay imágenes importantes que se hicieron desde Sudamérica, por ejemplo, este caso es un mural que se encuentra en Argentina, lo hizo Alfredo Guido en 1942, por ejemplo, de cómo se construye también una idea continental y cómo empieza a ser a través también de las imágenes. Y bueno, por supuesto, nada más, ya cierro acá, que es algo que continuará en la década de 1940 y 1950, el Pemex Travel Club. También que fue generador importante de muchas imágenes. Sus oficinas además se encontraban también aquí en el centro de la ciudad, en Avenida Juárez, que es importante también cómo se configura la Ciudad de México como este corredor turístico. Y Avenida Juárez, justamente donde está el Palacio de Bellas Artes, también estaban todas las agencias turísticas mexicanas, ¿no? Entonces, también Pemex, justamente como este gran promotor del turismo mexicano, y cómo realmente también construyen una imagen, sí, a través esta idea mexicana, esta idea del patrimonio, justamente porque además es importante recalcarlo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, se funda en estos años, también como una forma y como un convenio entre gobierno y promoción turística, ¿no? El gobierno también daba cierta protección al patrimonio cultural para seguir explotándolo justamente en este tipo de promociones turísticas. Y bueno, creo que ya por aquí ya me voy a quedar nada más para dar paso a la otra intervención y preguntas. Muchas gracias, doctora Garay. Lo importante fue que pudimos ver todas las imágenes en la presentación. Va a haber muchas preguntas seguramente y se las haremos llegar. Si no nos da tiempo de contestar todas, por correo electrónico se las enviaremos, sí, para claro, que nos la puedan. Entonces vamos a dar paso a la doctora Diana Méndez con su presentación. Muchas gracias a quienes asisten de manera presencial y virtual a esta sesión un poco atropellada en cuanto a logística. Agradezco mucho a Magdalena y a Claudia haber aceptado en esta sesión, aceptar participar en esta sesión y además exponer resultados de sus investigaciones, mucho más adelantados que la mía. No, dado el tiempo, creo que haré una presentación mucho más corta para dar espacio a diálogo, a preguntas, porque pues es parte o se pensó la sesión en ese sentido. Yo llego a plantearme, y estoy en este momento, como señalaba Víctor, y por eso también pienso en una intervención mucho más centrada en preguntas y en cómo problematizar y en exponer esas inquietudes que tengo, en cómo problematizar el estudio del turismo, en mi caso, centrado en
pues ahí hablo de la historia del enoturismo, pero realmente es el estudio de una ruta enológica, que es la ruta del vino de Baja California como producto turístico. Llego a ese punto como una de las vertientes, de posibles vertientes sobre estudios de la vitivinicultura. Entonces, la siguiente, Ramiro, por favor. Bueno, la historia de las rutas, bueno, la historia de las rutas enológicas se incluye dentro de la historia del enoturismo o el turismo enológico, que en el caso de México tenemos la ruta del Valle de Guadalupe, que no es toda la zona donde se produce vino en Baja California, pero sí es una ruta turística definida, caracterizada desde el 2012 y posicionada actualmente como un referente del vino mexicano a nivel internacional, pues es susceptible de análisis desde diferentes perspectivas. De hecho, los estudiosos del turismo en México, que tienen, hay instituciones donde esto se ha desarrollado de una manera muy sólida. Por ejemplo, la Universidad del Estado de México es la que tiene el mejor doctorado hasta el día de hoy en estudios sobre el turismo. La Universidad de Quintana Roo, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Geográficas, con el Seminario de Estudios Críticos del Turismo, han marcado la pauta respecto a los estudios turísticos. También están esto que ya, o sus contribuciones han sido esto que ya exponía Magdalena, sobre estos referentes o ciertas cronologías que marcan etapas del turismo en México, o tipologías sobre el turismo, ¿no? El turismo rural, el turismo médico, el turismo social, el turismo alterno y una serie de tipologías. Sin embargo, y esa es una de mis inquietudes y que creo Magdalena lo señaló al principio, ¿cuál es el espacio que tiene la historia dentro del estudio de estos procesos? Porque si bien lo que se hace desde la investigación turística puede servir como referentes, muchos de esos trabajos están enfocados en estudiar instituciones, en estudiar legislación, que evidentemente es necesario, como ya mostraron tanto Magdalena como Claudia en sus exposiciones, es una manera, es un asidero. Sin embargo, tampoco nos podemos quedar en la mera descripción, ¿no? Yo, en este caso, lo sitúo y me planteo estudiar los orígenes del Valle de Guadalupe como destino turístico. Subrayo lo de destino turístico porque me parece que dentro de lo que podemos, yo entiendo la historia del turismo, y en este caso el turismo enológico, como un diálogo con otras disciplinas y con otras perspectivas desde donde cual podemos tomar conceptos que nos son útiles para no solo limitar, creo, la función de los historiadores y las historiadoras en aportar información sobre estos procesos, sino también darle un sentido analítico. Entonces, destino turístico, mirada turística, el imaginario turístico de lo que ya hablaron tanto Claudia como Magdalena. Para mí el concepto de destino turístico entendido como un producto que se construye de manera deliberada se remonta a la década de 1970, porque si bien, como decía Magdalena, y también de alguna manera Claudia, y en la forma como se han aproximado, o tanto las fuentes como los actores que han considerado en su explicación, el turista, sea cual sea definido en su momento, va más allá de las políticas públicas y de las instituciones. Y creo que en Baja California es más que evidente, ¿no? Este movimiento, estas prácticas, sea como se definan en el tiempo, se dan sin siquiera que el Estado mexicano tenga conocimiento de ellos. Sin embargo, el Estado, en este caso, como parte de una política de desarrollo, define un destino turístico que persiste y bueno, es parte de este momento más allá de los años 80, porque hay alianzas y hay coyunturas con altibajos entre el 80 y el 2010, donde el gobierno estatal se inserta o incluso se apropia de ciertas prácticas como las fiestas de la vendimia, que se remontan, o por lo menos hay indicios desde los años 60, desde 1962, según algunas fuentes que se han podido
recuperar, donde además podemos ver que la política pública siempre ha estado enfocada, bueno, no siempre, pero en este momento clave, en los años 70 son clave, a dotar de servicios turísticos, dejando en segundo término la regulación del uso de la tierra y los cambios en sus usos. Que previo a esta reunión, Magdalena y yo platicamos mucho sobre las diferentes posibilidades, sobre cómo desarrollar la investigación turística desde la historia, y hablábamos de esta vertiente del turismo como resistencia, ¿no? Y de toda esta parte del turismo, de lo que conlleva los desarrollos turísticos de grupos que quedan al margen, ¿no? En este caso, grupos de pequeños propietarios o de ejidatarios que no se suman a este desarrollo económico, porque o esta política económica que en el caso de que yo estudio está claro, ¿no? Fue parte o resultado de una política económica que en los años 70 apuesta al desarrollo del turismo, como se verá más adelante, ¿no? Y donde además los estudios que llevan a cabo las instituciones académicas quedan disociadas de la política pública. Yo hablo del año 2012 como el nacimiento, entre comillas, institucional de la Ruta del Vino, con la publicación hecha por Nora Bringas y en coautoría con otros dos autores más, donde se define ya como tal desde el gobierno, desde la federación, qué es la Ruta del Vino, qué características tiene y cuál es la aspiración de convertir a este producto turístico, a este destino turístico como un plus para la Baja California. Entonces, básicamente, si quieres avanzar las demás, hay una, regresa y ahorita explico rápidamente las diapositivas. Están empresarios, están los productores locales y están las alianzas coyunturales, ahora sí, entre el gobierno estatal y federal. En esta hipótesis, en la cual sitúo el origen del Valle de Guadalupe como un destino turístico, la alianza, la foto no es muy buena, en comparación con la que presentan mis compañeras, bueno, es horroroso, pero sirve un poco para mostrar la relación entre el gobernador Milton Castellanos, Luis Agustín Cheto y Pedro Domecq, como la conjunción del esfuerzo por proyectar al Valle de Guadalupe ya no solo como una zona agrícola, sino como un atractivo turístico para la península. La siguiente, la inauguración de Vides de Guadalupe, hay un entramado y hay un proceso político. Pedro Domecq estaba presente en México desde 1958, pero en la década de los 70 tiene un crecimiento exponencial porque esto se conjuga con una alta demanda en el consumo de brandy. Entonces, Pedro Domecq, que rentaba tierras en Baja California en 1973, invitado, dice, por Milton Castellanos, instala Vides de Guadalupe, pero además, la siguiente remita, no solamente es tener y producir más, sobre todo incrementar la producción de uva destinada a la elaboración de destilados, a la elaboración del famosísimo Pedro Domecq y de todas estas bebidas que no tienen que ver con estos vinos de calidad, que es lo que se consume ahora, que va a tener un desarrollo paralelo, pero no va a ser lo más importante en este momento. Por la llegada de Pedro Domecq es fundamental porque es una empresa consolidada con todo un aparato mercadológico que concibe este espacio más allá que como un espacio agrícola, como un espacio mercadológico de proyección y de atracción turística a turistas, a visitantes, sobre todo provenientes de Estados Unidos, la siguiente, que además se fusiona, la siguiente, con una política económica tanto regional como nacional de énfasis en el turismo, porque finalmente la frontera norte y la frontera de California y Baja California son el principal punto de ingresos de divisas para México en este momento. Entonces, el turismo en todas sus modalidades, esto que los estudiosos del turismo definen como, ya les decía, turismo rural, turismo alternativo, turismo de sol y playa, etcétera, se fomenta y
Entonces se entroncan el propósito y los intereses y la política económica estatal y regional con el impulso y obviamente los intereses de estos empresarios, Pedro Domecq y Luis L.A. Cheto, que proyectan, la siguiente, Ramiro, a esta zona, a este destino turístico, que además va a vincularse con otras actividades que también, y como mencionaron tanto Magdalena como Claudia, tiene otras vías de enlace u otros propósitos. Es decir, estudiar el turismo en perspectiva histórica tiene que ver con asuntos económicos, culturales, incluso diplomáticos. El hecho de que se lleve, y además hay toda una gestión de por medio, por primera vez, ahora ustedes estarán enterados, se llevará la 43 edición del Congreso Internacional de la Vida y Vino en Ensenada. En 1980 se hace por primera vez, mediado por una negociación diplomática intensa, donde además de atraer divisas, que finalmente es uno de los principales objetivos, es posicionar a México a nivel internacional, principalmente en Europa, porque ese es un evento donde la presencia europea, que además son los principales países productores de vino en el mundo, situaron a México. Desde mi punto de vista, esta es la proyección inicial de México como productor de vino, pero además como el Valle de Guadalupe en esa línea. La siguiente, Ramiro, donde, bueno, ahí está nuevamente el sellar esa alianza entre políticos, empresarios, en torno a una actividad económica. La siguiente, el construir o el proyectar una imagen, la siguiente, pero además la institucionalización de una serie de prácticas que ya se venían dando. Es decir, la vendimia no surge en los 70, ni surge en 2012, ni surge con Provino. Es una serie de prácticas o de festividades de carácter agrícola que están presentes desde los años 60, pero cuando hay estos momentos de coyuntura y de unión entre empresariado, política económica y gobierno, se institucionalizan y se proyectan como otro elemento que suma o abona a este destino turístico y contribuye a forjar un elemento que me parece importante y que podemos retomar desde la antropología, o que los antropólogos han hablado más de ello, que es la mirada turística, cómo se construye la mirada turística. En este sentido, John Urry se plantea, y que me parece además importante, y dice que cada sociedad, y particularmente cada grupo social en diferentes periodos históricos, contempla y construye su mirada turística, es decir, tampoco es que sea inmutable. Y creo que dentro del análisis y dentro de la explicación de esos procesos, podemos seguir y reconstruir cuál es esa mirada del turista. Entonces, podríamos ver, y ahí siguiendo estos elementos, como nos mencionaba Claudia, de desmontar las imágenes, qué elementos persisten o han persistido a través del tiempo en esta construcción de la mirada del turista respecto al Valle de Guadalupe. La siguiente, Ramiro, la siguiente. Bueno, aquí hay esto que les decía, que esta foto es del taller de historia de Tecate, es una festividad de 1956. Solamente para reforzar esto de que no es, la vendimia no se inventó hace 40 años, ¿no? Sino más bien se institucionalizó retomando estas prácticas locales. La siguiente, Ramiro. Y bueno, aquí ya nada más voy a concluir. La siguiente. Bueno, ya no me extiendo más porque sí me gustaría pues que platicáramos con los asistentes y obviamente con las ponentes, cuál es el sitio de la historia en estos estudios sobre turismo y sobre la historia del turismo. ¿Cómo podemos rebasar el papel o el plano de lo anecdótico, lo curioso, lo informativo, ciertamente, para llevar a un trabajo más analítico, que algo que mencionaba Víctor, creo que la delimitación temporal y espacial
me cuesta trabajo pensar en una historia del turismo nacional. Algo que también ya se señalaba, la distinción entre política pública, las actividades turísticas, bueno, ya hablo ahí de la costa de Baja California, tampoco podría hablar de toda Baja California. La utilización o el retomar conceptos de otras disciplinas a mí me sirve, y bordaré en esto sobre la mirada turística, este concepto que tienen los de la investigación turística, que es la turistificación, que tiene que ver con un cambio, o sea, ellos lo denominan así, ¿no? Que es como cambio el espacio a partir del desarrollo de las actividades turísticas, pero que a mí me gustaría más observar la manera como se transforma el territorio y las repercusiones sociales que generan estos cambios. Y además de que, obviamente, creo que si de los estudios del turismo no podemos darle la vuelta, así como no podemos perder de vista los aspectos materiales, tampoco al estudio de las representaciones, ¿no? Eso creo que es fundamental, y ahí las guías de turistas y todas estas fuentes que nuestras compañeras de este sentido me parece que son fundamentales, y que, por otro lado, yo, para el caso de Baja California, creo que es una actividad, sea como sea que las definamos, tanto turista, excursionista, pero también esas actividades turísticas o que devienen del turismo, debemos verlas transversalmente en el tiempo. A mí me cuesta trabajo como decir esta época del turismo, esta otra. Creo que están presentes, aunque en cada momento adquieren características particulares. Bueno, pues muchas gracias por su atención y